People say that love will stay. Maybe today is the day. This time it just feels right. Maybe today's the day. Hola, hola, bienvenidos a Queer Channel Colombia, el canal de la inclusión. Hoy estamos con un personaje muy especial, quienes ustedes, nuestros suscriptores, nos han pedido mucho. Por supuesto, en Queer Channel les damos ese gusto de tener a Juan Daniel Oviedo Arango, quien es economista de la Universidad del Rosario, tiene una maestría en economía y un doctorado en economía también de la Universidad de Toulouse en Francia. Es un gusto tenerte acá con nosotros y con nuestros suscriptores. Bienvenido, Juan Daniel. Bueno, un saludo muy especial a todos los suscriptores de Queer Channel en Colombia. Estoy muy contento de estar acompañándolos finalmente en esta conversación. Un saludo muy especial para ti, Edward, y para Germán, y para todas las personas que nos acompañan. Espero que esta sea una conversación divertida, pero al mismo tiempo que permita conocer mejor ese propósito que tenemos en ese momento para la ciudad de Bogotá. Y en ese sentido, como es un programa muy especial, tenemos también a nuestro director Germán Rodríguez, quien va a estar aquí acompañándome el día de hoy, haciéndole unas preguntas muy especiales a Juan Daniel, candidato a la alcaldía de Bogotá. Bienvenido, Germán. Y esperamos que esta entrevista no solamente nos aporte más conocimiento sobre lo que pretendemos sea la alcaldía, sino que también ustedes lo apoyen para que logremos este cometido. Claro que sí. Bueno, Juan Daniel Oviedo, recordado por ser funcionario de la pasada administración del gobierno del presidente Duque. Juan Daniel, empezamos con esta serie de preguntas. ¿Por qué rechazó el ofrecimiento de Petro? Bueno, pues nosotros estábamos desde el DANE muy ilusionados con la posibilidad de continuar prestando este servicio de información tan importante a todos los habitantes de Colombia en materia de las dinámicas sociales, económicas y ambientales que se visibilizan desde el DANE. Sin embargo, a pesar de que la invitación se dio explícitamente por parte del señor presidente Gustavo Petro, cuando entra el proceso de empalme, pues recordemos a comienzos de julio del año pasado, en ese proceso de empalme empezamos a percibir una desconexión entre la voluntad del presidente, en ese momento el presidente electo, y su equipo de empalme, en donde los temas claves como catastro multipropósito, enfoque diferencial étnico y campesino de la información estadística y el desarrollo del censo económico eran muy importantes a la hora de pensar una estrategia de continuidad. Y cuando se visibiliza esa desarticulación entre el comité de empalme y la voluntad del presidente, pues yo tomo la decisión de preferir darle libertad al presidente, de que como su comité de empalme expresaba unas diferencias de fondo, que pudieran elegir una nueva persona, que en este momento es Piedad Urtinola, a quien felicito y que ha hecho una labor destacable de continuidad en el DANE, prestando este servicio tan importante de buena información para la toma de decisiones. Trabajando en una entidad que es tan compleja como el DANE y teniendo un puntaje tan alto, tal vez considerado uno de los mejores funcionarios, tal vez no considerado uno de los mejores funcionarios, ¿qué lo motiva a llegar a ser alcalde de Bogotá, una ciudad tan compleja como esta, tan difícil, con todos los problemas que tiene? Yo creo que ahí el DANE, en primer lugar, desde lo personal y lo profesional, me hizo entender el afán de querer ser útil que tengo yo como persona y como profesional, y de poner al servicio mis capacidades en diferentes dimensiones, tanto del sector privado como del sector público, que ha caracterizado mi carrera, digámoslo así, desde el momento en que llegué a hacer mi doctorado, que fue a finales del año 2005, específicamente el 5 de noviembre de 2005. Esa conciencia de querer ser útil, que se reafirmó en mi experiencia en el DANE, se sumó a la evidencia o a la capacidad de visibilizar esas problemáticas sociales, económicas y ambientales que existen en todo el país, pero en particular, dado que recordemos que Bogotá es una de las 4 ruedas de la economía colombiana, es decir, 25% del PIB, y adicionalmente Bogotá y sus municipios de la región son prácticamente 1 de cada 5 habitantes que tiene el territorio nacional, pues las estadísticas hablan de forma muy precisa
sobre lo que sucede en Bogotá en términos de movilidad, en términos de seguridad, en términos de pobreza, y esa evidencia, junto con la conciencia de querer ser útil, pues dado que no pudimos continuar, estábamos ilusionados de pensar en una plataforma de continuidad en el DANE con el presidente Gustavo Petro, pero como no se consolidó, pues el objetivo era ponerla al servicio en lo que estuviera más cerca dentro del cronograma de ciclos institucionales del país, y por eso, dado que mi experiencia está en ejecutar y en resolver, pues no fuimos a un órgano de control político como el Consejo Distrital, sino que fuimos a un órgano de ejecución como es la Alcaldía Mayor de Bogotá, y por eso es que tomamos la decisión de iniciar esta carrera por Bogotá. Después de esa propuesta que el presidente le hizo, ¿volvió a hablar con él? Sí, hemos tenido la oportunidad de conversar en diferentes ocasiones y tenemos un trato supremamente respetuoso, partiendo de las diferencias, porque él ya públicamente ha expresado algunas diferencias frente a mis apreciaciones, sobre todo aquellas asociadas con las grandes reformas que se están planteando por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro, en donde mi experiencia como analista económico de RCN pues me puso en la plataforma de poder expresar a partir de la evidencia y a partir de los datos cuáles eran mis apreciaciones, sobre todo preocupaciones alrededor de la reforma pensional, de la reforma a la salud y la reforma laboral. Bueno, Juan Daniel, muchas de las personas que nos siguen se han preguntado lo que te voy a mencionar a continuación. Sabemos que vienes del gobierno pasado y planteas ser un candidato independiente. Entonces, ¿cómo desenmascararse de esa sombra uribista? Bueno, pues esa sombra uribista es un imaginario, llamémoslo así. Recordemos que mi relación con el uribismo está asociada no a una relación política, sino a una relación personal y profesional con una persona muy destacada de ese movimiento político y hoy partido del Centro Democrático. Nosotros no queremos ir a ningún, llamémoslo, imaginario o ideario político en ese momento, porque recordemos que las mismas cifras del DANE nos confirman que 2 de cada 3 personas mayores de edad en Colombia se sienten inconformes o desilusionados con la identidad entre los partidos políticos de los cuales forman parte y las ideologías individuales. Por eso, y dado que esta es la primera vez que incursiono en una esfera política, porque recordemos que mis cargos en el sector público han sido técnicos, el hecho de que yo incursione por primera vez, dado esa conjunción de la conciencia con la evidencia que aprendí en el DANE a mezclar y a potencializar, pues tomamos la decisión de ir por el lado independiente, sobre todo también confirmando que el momento que vive la ciudad de Bogotá pues lleva a que los problemas no tengan color político. Problemas en Bogotá que nosotros queremos priorizar, que son los de movilidad, los de seguridad y reducción de la pobreza a partir de la dinamización de la generación de empleo, son problemas que tienen cara de mujer, tienen cara de joven, tienen cara de miembros de la población LGTBIQ+, que nos vemos discriminados en nuestro interés de participar neutralmente en el mercado laboral, también tienen lugar en diferentes localidades de Bogotá. Pero lo que nosotros sentimos es que no tienen color político, por consiguiente nuestro planteamiento ha sido alejarnos de esa característica que tenemos en este momento como país, que somos 4 de los países más polarizados del mundo, según la encuesta de confianza y polarización de Edelman en el año 2023. Queremos desmarcarnos de esa polarización que tal vez nos distrae alrededor de las prioridades que nosotros tenemos en la ciudad, y por consiguiente hemos ido a la conformación de un movimiento de ciudadanos que se llama Con Toda por Bogotá, para lograr un aval independiente a través de la recolección de firmas en la ciudad. Candidato, mire, yo ayer venía de la ciudad de Girardot y entrábamos por ese sector de Soacha, eran como las 8 de la noche más o menos. Y yo iba mirando las casas, iba mirando las personas que estaban por ahí pendientes, el vendedor que pasaba corriendo,
la señora con la niña, el bebé, o sea, y se percibe una tristeza en el ambiente tan compleja que yo pensaba y decía, ¿cómo lograr convencer o cómo lograr entender que un alcalde o que alguien se postula para la alcaldía entienda desde la base que esas personas tienen tanta necesidad de que se les apoye, que se les ayude, pero que no quede en lo que lamentablemente queda siempre, que es lo que nos comentan a nosotros en el canal? Dicen, pero es que es la misma historia. Mire todas las promesas que hizo Claudia López, por ejemplo, y en qué quedaron las promesas de Claudia López. La misma comunidad gay está en contra de ella ahorita. Si ella pretendiera ser el presidente de este país, seguramente, y con todo respeto para los que nos ven y que estén de acuerdo con ella no lo va a lograr. Porque es una mala alcaldía, se percibe una mala alcaldía, maltrató a la gente gay, siendo ella miembro de la comunidad. Como candidato, desde su sensibilidad, poder lograr entender el clamor de estas personas que están buscando que se les apoye en sectores tan deprimidos como Soacha. Yo creo que ese es uno de los desafíos más importantes que nosotros tenemos, Germán, y ya lo confirmamos en la calle, en el proceso de recolección de firmas, en donde hemos cubierto las 19 localidades de Bogotá, llamémoslas urbanas. Nos falta Sumapaz, pero Sumapaz implica una logística que estamos planeando para poder estar un par de días allá y conocer mejor la localidad. La gente sí se siente, llamémoslo, engañada por el mismo proceso político. No la quería decir. Pero uno de los temas, y por eso es que la esencia de querer desmarcarnos de esa polarización política puede ser una buena oportunidad en la medida en que todos los procesos políticos que han sucedido en Bogotá hasta este momento, ¿sí?, han sucedido en el ambiente de una Colombia que en su gobierno nacional siempre está orientada hacia la derecha. Y por consiguiente Bogotá evaluaba políticamente la oportunidad de dar un voto a líneas alternativas que permitieran dar un balance, llamémoslo ideológico, a las políticas públicas en el país. Esta es la primera vez en la historia contemporánea que tenemos ya un gobierno nacional de izquierda, de carácter progresista, y por consiguiente hoy la necesidad de pensar en un voto de balance ideológico puede ser menos importante, y lo que nosotros queremos capturar es que si eso ha sido durante 5 elecciones pasadas, en ese momento muchas personas están conscientes de la necesidad de mirar lo que pasa en la ciudad, lo que pasa en nuestro día a día con la calidad de la malla vial, lo que pasa con esa hora en promedio que pasa un habitante de Bogotá para desplazarse de su casa al trabajo, que se vuelve 2 horas o 2 horas y media para las señoras de Bosa que trabajan en el centro de Bogotá, o lo que pasa con el hecho de que más de 2 de cada 3 personas se sienten inseguras, por ejemplo, de caminar de día en su barrio. Entonces, estos problemas que vemos en la ciudad pueden ser una oportunidad para que la gente crea en una nueva forma de hacer política y confíe una nueva forma de hacer política en donde no queremos ser líderes por promesas inalcanzables o por promesas mentirosas o sin soporte de realidad, sino que queremos ser líderes a partir de nuestra capacidad de resolver, gracias al conocimiento de causas de las problemáticas de la ciudad, pues estas prioridades tan importantes que nos hemos planteado, como la movilidad, la seguridad y sobre todo la generación de empleo de una forma más acelerada para contribuir a la reducción de pobreza, porque ya para terminar, hoy en día Bogotá está viendo unos indicadores de pobreza que no había visto en los últimos 26 años, y por consiguiente sentimos que el hecho de que estas prioridades, que son unos problemas, al estar más cerca de nuestra vida ciudadana, pueden ser una oportunidad para que la gente confíe, no tanto en promesas inalcanzables, sino en la capacidad de resolver problemas, y que permita esta capacidad de resolver problemas pensar en Bogotá como un proyecto de ciudad y no como un trampolín político para aspiraciones presidenciales. Bueno, Juan Daniel, muchas de las personas en nuestra ciudad se quejan del problema del pico y placa. ¿Cómo manejarlo en una eventual administración tuya? En los hogares de estratos 1, 2 y 3, que son casi el 85%
de todos los hogares que residen en Bogotá, estamos viendo casi el 53% de todo el parque vehicular. Es decir, hoy en día el vehículo particular, además de que puede ser más frecuentemente una herramienta de transporte de los ingresos altos, también está concentrado en la parte baja de la distribución de ingresos. Por consiguiente, no podemos seguir pensando en la cultura al odio o del odio contra el vehículo particular, sino que debemos buscar medidas de movilidad que sean incluyentes en las que todos aportemos. Yo creo que una de las apreciaciones más complejas que hay, y uno de los coros que me llamó mucho la atención, es que alguien dijo, dígale, si usted lo va a entrevistar, dígale que quite el pico y placa y yo con toda mi familia vote, le dé el voto. Entonces, le respondí, explíqueme por qué esa apreciación. Me dice, porque yo tengo un carro que no es ni último modelo, ni es de una gran marca, pero era un carro que me permitía a mí hacer, era pensionado de algo. Entonces, yo con mi carrito, ¿sí?, sobrevivía y ayudaba a la economía del hogar, porque yo me iba con mi carro y trabajaba durante el día, sí, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, son como de 64 años. Y ahora, ¿qué hago? Yo no puedo sacar el carro porque me clavaron el placa. Entonces, ¿cómo la alcaldesa, por ejemplo, o las personas que gobiernan esto, cómo lo entienden? Porque es que es como una generalidad ver la globalidad. O sea, la gente es como si ellos vivieran en el mundo de que todas las personas están en un estándar de vida alto. Y entonces, bueno, pues si yo tengo mi carro y no lo saco hoy, pues lo puedo sacar mañana, pero no tengo problema porque tengo una cuenta en el banco muy grande. Pero esas personas, que no son una, sino son muchas, que usan el carro no como un medio de transporte facilista, sino como una herramienta de trabajo, que están cobijados por el pico y placa, que están cobijados fuera de eso por el impuesto del carro, que lo que usted decía en este momento, o sea, pagan un impuesto de un año y lo mueven solamente 6 meses. ¿Qué decirle? No a la generalidad, a los que no necesitan, que no tienen por lujo, digamos así. ¿Qué decirle a ese otro porcentaje de personas que sí se vieron afectados por el pico y placa realmente y que lo necesitan como un medio de transporte y de trabajo? Bueno, yo creo que, Germán, esa reflexión es muy valiosa en el sentido en que eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que en Bogotá entendamos que la movilidad no puede ser un tema de odios, sino que tiene que ser un tema de inclusión, ¿sí? Y reconocer que en cada medio de transporte, bien sea una moto, bien sea un vehículo particular, un taxi, Uber, un sistema de transporte urbano, bien sea masivo o tradicional de pasajeros, hay un hogar o una persona tomando una decisión para optimizar su presupuesto o una decisión para generar ingresos en la ciudad. Recordemos que el comercio es una actividad muy importante a la hora de generar empleo y es un comercio que en Bogotá tiene muchos cuentapropistas, es decir, personas que seguramente necesitan su moto o su carro, claro, para desplazarse como vendedores o como comerciantes cuenta propia en la ciudad. Entonces lo que nosotros queremos es más allá, ahora está de moda con que todo lo que digo es populista, pues más allá de pensar en el populismo de la medida, lo que nosotros queremos es que la gente sea consciente, un poco frente a la motivación de mi campaña. Queremos invitar a que si yo entré a esa campaña por la conciencia de querer servir, pero que la evidencia me iba a ayudar, lo que queremos invitar a la gente es que sea consciente de que hoy hay más evidencia y una evidencia mucho más efectiva, granular y propositiva para construir una medida alternativa de control a la congestión en la ciudad, distinta a la de ser categóricos a la hora de prohibir o generar odio frente al carro, porque eso es lo que se ha venido cultivando. Es que el carro tiene que disminuir porque las ciudades tienen que ser ciudades sostenibles, ¿sí? Pero esto es un proceso de transición, ¿sí? Es un poco lo que sucedía con la transición energética. Sí, qué bueno que podamos dejar de depender del petróleo y del carbón, pero eso tiene que suceder en el tiempo. Entonces, en el tiempo, esa transición hacia una movilidad sostenible requiere que actualicemos los criterios para controlar la congestión en ese momento en Bogotá, en donde le demos un espacio más grande a la inclusión y a la capacidad de reconocer eso que tú dices, que detrás de cada carro o de cada moto hay un hogar o hay una persona optimizando sus ingresos o generando nuevas capacidades para poder
satisfacer las necesidades de su presupuesto. Permítame le hago una apreciación. ¿Qué piensa de la palabra populista? Pues yo creo que es lo más fácil que se le puede atribuir a una propuesta que quiere poner una reflexión de fondo sobre algo que tradicionalmente nos hemos acostumbrado a darle continuidad, como por ejemplo el pico y placa o las formas tradicionales de reconocer o de ser solidarios con las diferentes restricciones que viven los habitantes de Bogotá. Entonces yo creo que es como la herramienta más a la mano de muchas personas de atacar y de decir que no hay fundamentos a una propuesta que hoy en día pues, queremos construir basada en evidencia y sobre todo con las ganas de que la movilidad en Bogotá se construya a partir del reconocimiento de que esto es un problema de convivencia y tenemos que convivir para poder ser incluyentes. Ya quisiéramos, y lo digo de título personal, que el alcalde próximo que nosotros tuviéramos, que espero que sea usted, sí sea populista, porque es que lo popular es lo masivo, y lo que necesita arreglo y lo que necesita, no estoy hablando de la izquierda, no me voy por ahí ese está lado. la diferencia entre popular y populista. Exactamente, ¿sí? Entonces, pero que sí sea un alcalde que se preocupe por lo que es popular, porque lo popular es lo que es masivo, ¿sí? Entonces, ojalá un alcalde que no le tenga temor a esta palabra y que se la afronte y diga sí, si usted me tacha de populista porque quiero ayudar realmente sin segregación social a una comunidad que cree en mí, seguramente sí lo soy y me encantaría Exactamente, hacerlo. entonces por eso es el degenerativo, llamémoslo así, porque está popular, claro, es importante que todas las propuestas sean populares, porque de una u otra forma Claro. este ejercicio político tiene que basarse en la representación Claro. de las necesidades y de los intereses de la ciudadanía, pero no caer en el peyorativo de populista, que es siempre un sinónimo de engañar a las La personas mentira. con ideas irrealizables o con proyectos inalcanzables. Nosotros, estoy de acuerdo contigo, nosotros queremos que nuestras propuestas sean populares precisamente a partir del realismo y de la pertinencia de esas propuestas frente a las necesidades cotidianas de los habitantes de Bogotá. Pero ya lo que hemos visto es que nos empiezan a atacar con el degenerativo, es decir, con el concepto de populista, porque obviamente todo el mundo dice, ah, no, pues si él sale a decir que quita el pico y placa, se gana el voto de todos los Sí, que claro, tienen sí, cargo. sí. Pero ese no es nuestro propósito es decirle a Bogotá, reflexionemos sobre cómo mejorar la movilidad a partir del principio de la convivencia y no del odio a la moto o al vehículo particular. Bueno, Juan Daniel, siguiendo con este tema de movilidad, hemos visto que en el último año en la ciudad se han instalado varios puestos de bicicletas, que es otra alternativa de medio de transporte. Sí a la bicicleta, sí a la mejora de las ciclorrutas en un eventual gobierno suyo. Claro que sí, y es fundamental. Recordemos que en Bogotá el uso de bicicleta como medio de transporte para ir al trabajo supera incluso el uso de la moto como medio de transporte para ir al trabajo. Por consiguiente, hay que fomentar el uso de este medio de movilidad sostenible, que al mismo tiempo optimiza presupuestos para muchas personas, pero eso requiere tener buena calidad de las redes de ciclorrutas para que no haya huecos que generen accidentes, como nos reportan muchos habitantes de Bogotá, que dicen que por querer ahorrar les sale más caro el caldo que los huevos, porque entonces tienen un accidente, una incapacidad, la reparación de la bicicleta y el tiempo perdido precisamente en todo ese tiempo. Entonces la bicicleta es un medio súper importante, pero su despliegue en cuanto a la infraestructura de ciclorrutas en la ciudad tiene que ser compatible en que su despliegue no puede ser la colonización de las vías para otros medios de transporte, sino que tiene que ser una decisión inteligente y compatible con la convivencia de diferentes medios de transporte en la ciudad. Bueno, y de allí se desprenden más problemáticas, porque muchas de las personas se quejan de la inseguridad de las ciclorrutas. Entonces tengo mi bicicleta, pero la saco y me la roban, entonces ¿qué hago? Entonces ¿Cómo ahí enfrentar es, esos problemas? ahí es donde nosotros, por eso siempre pensamos en el triángulo de prioridades: movilidad, seguridad y pobreza. Ahí estamos uniendo el tema de movilidad y de seguridad. Entonces, para eso, lo que nosotros queremos es que
las ciclorrutas tengan unos esquemas de seguridad basados en videovigilancia y presencia estratégica de la fuerza pública en la calle, y no necesariamente, como sucede hoy, de tener tantos policías con placa y con arma respondiendo las llamadas del 123. Entonces, claro, la expansión de la bicicleta como medio de transporte tiene que suceder sin colonizar o sin ser, llamémoslo, odioso con la infraestructura de otros medios de transporte, que tengamos convivencia, pero que también tengamos seguridad. Y para eso tenemos una propuesta muy concreta de mejorar la infraestructura de seguridad de las principales ciclorrutas de la ciudad, en donde también queremos que los usuarios sean partícipes del reporte de información a través de aplicaciones como Waze, en donde podamos expresar en qué ciclorrutas o en qué zonas de uso de bicicletas ha habido preponderancia de atracos o un sentimiento de inseguridad, para que podamos tener también sistemas de recomendación a través de diferentes ciclorrutas para personas que se quieran percibir más seguras utilizando este medio de transporte tan importante y sobre todo sostenible para la ciudad. Vamos a un tema muy importante, y es que el país en este momento está enfrentando grandes reformas, como la de la salud. Queremos saber, de acuerdo con tu experiencia en el sector público y en los estudios que has realizado, cuál es tu experiencia y cuál es la opinión que tienes sobre la reforma que está planteando el gobierno nacional. Bueno, Eduardo, en ese punto te agradezco también la oportunidad de poder expresar mi posición sobre eso. Naturalmente, siempre hay un espacio para que las reformas contribuyan al mejoramiento de los sistemas, llamémoslos sustantivos, de protección social, como son la salud, las pensiones, las condiciones de trabajo, porque son, en cierta forma, las condiciones básicas de bienestar para todos los habitantes de Colombia. Pero partir de que la reforma debe resolver problemas inexistentes es algo que me preocupa, ¿sí? Y partir del precepto, como ha sucedido hasta el momento, de que la reforma responde a que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud, pues no es para mí correcto, ¿sí? Recordemos que ha habido infinidad de encuestas, pero la oficial del DANE, que es la encuesta de calidad de vida, establece que aproximadamente el 65% de los habitantes en el territorio nacional está satisfecho con su sistema de salud. Claro que hay que mejorar los temas de atención con citas, el mejoramiento de la calidad humana del tratamiento o del médico tratante, ¿sí? Pero tenemos una muy baja incidencia de quejas alrededor del tema de medicamentos o algo así. Que en todo el sistema haya problemáticas, las hay, ¿sí? Entonces, hoy la reforma a la salud, desde mi perspectiva, aunque no sabemos el texto que se vaya a presentar en los próximos días, está reflejando unas necesidades que no son las que efectivamente deberíamos priorizar. ¿Por qué? Porque, claro, nosotros tenemos que resolver la brecha urbano-rural del acceso efectivo, es decir, de la prestación efectiva de servicios de salud en la zona rural. Tenemos que resolver el tema de los determinantes sociales de la salud, la intersectorialidad. ¿Por qué? Porque la pandemia nos dejó con un legado muy fuerte de problemas de salud mental. Necesitamos mejorar el talento en salud, ¿sí? Para poder tener una mayor cobertura de problemáticas específicas asociadas con la salud, y necesitamos mejores sistemas de información, ¿sí? Pero el cierre de la brecha urbano-rural con los modelos de atención primaria que se están proponiendo hoy en la reforma no son consistentes con los determinantes sociales de la salud, y tampoco son consistentes con la capacidad actual del recurso humano en salud para atender ese modelo que se está planteando. Entonces, lo que yo creo es que reforma es importante que suceda, pero partiendo de construir sobre lo construido y de mejorar lo que efectivamente necesitamos en acceso efectivo entre la zona urbana y rural al servicio de salud, determinantes sociales de salud, talento humano en salud y los sistemas de información que nos permitan tomar mejores decisiones y prevenir la corrupción en el sector salud.
A eso iba Juan Daniel, porque una de las grandes problemáticas hablando de talento en salud es que hace unos años yo fui auxiliar de enfermería y el pago era terrible. Un auxiliar de enfermería se está ganando 1.200.000, 1.500.000 pesos teniendo un trabajo tan importante y lo están pagando muy mal. La salud está muy mal paga en el país y por eso muchas de las personas optan por otras alternativas y pierden ese trabajo, ese amor al trabajo, a la salud. ¿Cómo evitar esto? Bueno, pues yo creo que hay que buscar formas razonables de mejorar la calidad de la remuneración del sector salud. Pero hoy en día, por ejemplo, para las entidades sociales del Estado públicas, lo que está escrito en la reforma que está radicada, todavía no conocemos su primera ponencia, que es la que ha sido sujeto de discusión con diferentes grupos políticos del país. Lo que está escrito en la ponencia establece que prácticamente las personas que trabajan en entidades sociales del Estado, es decir, en hospitales públicos, se vuelven servidores públicos. Entonces, claro, vamos a tener la garantía de su remuneración, pero al volverse servidores públicos se está proponiendo que les aplique el código disciplinario de los servidores públicos. Es decir, hay una doble responsabilización innecesaria frente a la prestación del servicio público, porque ya sabemos que en el caso de salud hay unos comités de ética y unos comités de verificación de la calidad en el sector salud. Es una apuesta muy importante de recursos, más de 5 billones de pesos que se deben destinar a este tema, en donde lo que nosotros siempre hemos dicho es necesario mejorar las condiciones de remuneración y dignificación del trabajo del sector salud, pero no hacerlo con medidas extremas que puedan dificultar o espantar a la gente que trabaja en el sector salud, porque muchos médicos y personal en salud ha expresado su preocupación de que a cambio de tener una remuneración, un contrato a término indefinido, les aplique el régimen disciplinario del sector público, porque no ven por qué en la prestación del servicio de salud, donde hay unos riesgos implícitos a la prestación de ese servicio, sobre todo sobre los resultados, ahora les aplique el Código Único Disciplinario de Servidores Públicos en el país. Entonces, lo que nosotros creemos es que esta es una problemática que se debe resolver, el tema del talento en salud, pero debemos hacerlo de forma dinámica, de forma flexible y en una transición que nos permita que esto sí sea realizable. Pero hoy la promesa de atención primaria en salud basada en el texto de la reforma es irrealizable, que es lo que nuevamente genera ese sentimiento de decepción de la ciudadanía cuando se empiezan a implementar esas reformas, en el llegado caso que fuesen aprobadas, pues la capacidad del Estado va a ser muy limitada para hacer realidad esas promesas de valor que están en el texto en este momento. Entonces, estoy de acuerdo con que hay que mejorar las condiciones de remuneración y de estabilidad de los trabajadores del sector salud, pero hacerlo de forma razonable y de forma gradual que permita una evolución o una dinámica de empoderamiento de los trabajadores del sector salud en el país. Escribe uno de los suscriptores del canal y lo voy a leer textualmente lo que dice acá. Dice: en la calle 19 con carrera quinta está la casa del vendedor, pero esto está invadido por vendedores de droga. Parece que en alguna alcaldía, no sé exactamente en cuál, diría alguna mentira, se generó esta casa para albergar a toda esa cantidad de vendedores ambulantes que hay, que también es un problema. Pero es un problema que viene de otra cuestión también, que esto es como un dominó, que va empujando así. ¿Cuál sería la solución para esa cantidad de vendedores ambulantes que tienen derecho a ganarse la vida, por supuesto, y no tienen otra alternativa? Bueno, un buen punto, Germán. Y nuevamente, como en el tema de movilidad, nosotros sí creemos que el tema de los vendedores ambulantes altamente informales con el comercio formal también es un problema de convivencia en el que no solo confluye el comercio ambulante, el comercio formal, sino nosotros como peatones. Entonces, lo que nosotros queremos es reconocer que aglomerar o aislar o excluir a los vendedores ambulantes y llevarlos a centros comerciales de 7 pisos, oscuros, en donde en realidad no van a poder atender la audiencia natural del vendedor ambulante, que somos nosotros los peatones, que en Colombia tenemos la tradición de comprar cosas en la calle, ¿sí? Porque es parte también de nuestro arraigo cultural. Eso existe porque hay demanda.
Entonces lo que nosotros creemos es que eso hay que tratarlo como un problema de convivencia. Y un problema de convivencia, Germán y Edward y las personas que nos acompañan. Primero, de todos los vendedores ambulantes que residen en Bogotá o en el país, aproximadamente el 40-43% de ellos está haciendo eso como una oportunidad de negocio. El resto, es decir, el 60% o el 57%, lo está haciendo por necesidad, porque no encontró un empleo, ¿sí? Y con ellos, si queremos establecer unas reglas de juego para compartir el espacio público y al mismo tiempo dar equipamiento que permita que desde el punto de vista urbanístico las ventas informales no sean, o las ventas ambulantes no sean automáticamente una señal como de abandono frente a la ciudad o de disminución de la apreciación que tienen los ciudadanos por la ciudad, como sucede hoy, ese sentimiento que existe por las personas que caminan por la séptima. Dicen, no, que es que la séptima está fea porque está llena de vendedores ambulantes, pero podemos buscar un punto medio, no se trata de desaparecerlos ni excluirlos, sino podemos buscar un punto medio en donde verdaderamente estén en la séptima los vendedores ambulantes que quieren ejercer una opción de negocio, que quieren emprender, que quieren vender bienes de calidad y hacerlo de una forma amigable con el entorno, con un equipamiento de infraestructura para que muchos de ellos no tengan que pagar parqueadero de las carretas que tienen alrededor de esos temas, y una cantidad de problemáticas en donde lo que nosotros queremos es lograr que esto se resuelva como un problema de convivencia y no de estigmatización o de extremos, de decir, no es que la calle es de los vendedores ambulantes, entonces nadie puede hacer nada ni nadie los puede regular, o tampoco decir, es que la calle es de los peatones y de los comerciantes formales, entonces toca retirar a todos los vendedores ambulantes o llevarlos a esos sitios de exclusión, como el que se está abriendo, por ejemplo, para los vendedores de cachivaches en una zona de la ciudad donde nadie, es decir, en un no lugar de la ciudad, en donde no hay un aterrizaje de personas, como si lo vemos en los mercados de las pulgas tradicionales de la séptima y todo eso. Entonces, entender culturalmente el problema de las ventas formales e informales ambulantes en un escenario de convivencia entre comercio formal, comercio ambulante y peatones, pues es la propuesta que nosotros estamos planteando. Hemos hablado con algunos miembros del Consejo Distrital de Vendedores Ambulantes. Entonces, imagínate si nosotros asumimos la tarea que queremos asumir, y es ser una verdadera bolsa de empleo que resuelva lo que quiere hacer la gente con lo que necesitan las empresas, pues vamos a permitirle al 60% de los vendedores ambulantes que en lugar de estar ocupando el espacio público, de exponerse a la intemperie, de exponerse al riesgo que genera estar ocupando el espacio público, a veces por temas de mafias que se apoderan de las reglas de juego del espacio público. Si nosotros logramos hablar con estos vendedores ambulantes, saber quiénes de ellos están haciendo esto por necesidad, porque no encuentran un empleo, y les preguntamos cuál es el empleo que quieren, cuáles son sus competencias y sus calidades, y los llevamos a que tengan un empleo, vamos a disminuir la presión de uso del espacio público para las ventas ambulantes informales, y nos vamos a quedar con el 40% restante, que si quiere hacer eso como oportunidad de negocio o porque es lo único que le permite generar ingresos. Nosotros somos conscientes y estamos haciendo pedagogía de que las restricciones presupuestales existen en nuestro país y en nuestra ciudad. ¿Sí? La primera, Bogotá está pensando en tener 5 líneas de metro, eso es lo que establece la planeación de su plan de ordenamiento territorial. La primera línea de metro, que llevamos más de 70 años tratando de hacerla realidad, en el momento en que se estaba aterrizando, que fue ya con una propuesta concreta, que fue la alcaldía del hoy presidente Gustavo Petro, tenía un monto de inversión cercano a los 7.000 millones de dólares. Un trazado subterráneo por la 11 y por la 13, cuya estructura geológica
seguramente es muy distinta a la de la Caracas. Recordemos que la parte oriental de Bogotá está en pendiente, ¿sí? Es la falda de la montaña, de los cerros orientales, y por consiguiente hay unos temas de humedad y de líquidos y de aguas lluvias que tienen que fluir sobre el subsuelo, que hace incierto el estudio geológico de una soterranización de la primera línea de metro por la Caracas. Pero esa primera línea, que es la primera línea que trata de defender el presidente Gustavo Petro, en su momento costaba 7.000 millones de dólares. Pero cuando se hace realidad el proyecto, no se implementa, pero cuando se hace realidad el proyecto, ese proyecto tiene que suceder con la plata de la nación. Y en ese momento la nación, o Colombia en general, enfrentó un choque muy importante del precio del dólar como resultado de la caída de los precios internacionales del petróleo. Entonces, con la caída de los precios internacionales del petróleo, Colombia dejó de recibir menos dólares por sus exportaciones. Entonces es como el mercado de la papa: si hay menos dólares, el precio del dólar sube. Pasamos de 2.000 a 3.000 pesos muy rápidamente. Entonces, ese incremento del 50% del precio del dólar en un país que presupuesta sus recursos públicos en pesos lleva a que la disponibilidad de financiar un proyecto de 7.000 millones de dólares se convierta en la disponibilidad de financiar un proyecto de 4.000 millones de dólares, solo por el precio del dólar. Entonces, lo que hace Bogotá en ese momento es buscar, como lo hacemos muchos de nosotros en nuestros hogares, tratar de satisfacer una necesidad con base en una restricción presupuestal. Y ahí surge no la subterranización, sino el trazado elevado con unas estaciones que tienen una intervención urbanística muy importante para mejoramiento de la calidad de la Caracas, que son unos grandes centros comerciales, en donde también es importante recordar que el hecho de que Transmilenio pase por debajo de la primera línea de metro va a impedir que tengamos estos problemas urbanísticos que nos mencionan a cada rato de lo que sucede con el trazado de la primera línea de metro de Medellín. Sabemos que hoy, en el régimen presidencialista que tiene Colombia, el presidente está interesado en hacer valer su posición. Nosotros somos actores ajenos, lo que hacemos es que hay que hacer pedagogía. El trazado aéreo de la primera línea de metro no es un capricho personal de alguien, de un alcalde o un presidente, es la respuesta a optimizar una decisión con base en una disponibilidad limitada de recursos, pero seguramente va a haber ajustes. Por eso nosotros decimos el que haya, a partir del 1 de enero nos comprometemos que si hay ajustes, defender a Bogotá de las demandas que se van a venir encima, y esos ajustes implementarlos de la forma más rápida posible para no diferir la promesa de la primera línea de metro 7 años, sino solamente 4 años, porque acuérdense, hoy los cronogramas dicen primera línea de metro en funcionamiento en 2028, segunda línea en 2032. Si este de 2028 se demora 7 años, vamos a tener una cosa irónica, y es que en Bogotá salga primero la segunda línea que la primera línea en funcionamiento. Es que no sé cuál va primero. Vámonos por lo humanístico. ¿Qué hacer con toda esa cantidad de personas de la comunidad LGBTI que son de la tercera edad, y si no tuvieron la fortuna de tener una pareja permanente o no tuvieron la fortuna de tener un capital que les permita vivir con dignidad? ¿Qué hacer con toda esa comunidad que está en unas condiciones absolutamente lamentables y terribles? Germán, muy importante este punto, en donde nosotros vivimos vulneraciones que son una sobre otra, ¿sí? En Bogotá, en general, las personas de más de 45 años perciben este sentimiento de exclusión del mercado laboral. Y nosotros, miembros de la comunidad LGTBIQ+, pues sentimos aún más esa discriminación del mercado laboral al superar los 45 años. Entonces, el enfoque diferencial de inclusión laboral que nosotros estamos proponiendo como una de nuestras 7 herramientas que se suman a las 3 prioridades fundamentales en materia de movilidad, seguridad y generación de empleo para la reducción de la pobreza, tiene una propuesta muy específica. Nosotros queremos que esa tarea que te mencioné a ti y a Edward,
en relación con buscarle trabajo a los vendedores ambulantes informales que están haciendo eso por necesidad, porque no encuentran un empleo. Queremos que ese servicio distrital de empleo maneje unos enfoques diferenciales muy importantes alrededor de la población joven, de la población de 45 años o más, de la población LGTBIQ+, y de la población con discapacidad. Hoy en día, gracias a las mejores bases de datos y sistemas de información con los que cuenta el país, y con la voluntad de tener un canal de comunicación con los ciudadanos y con los habitantes de Bogotá, nosotros vamos a poder tener un sistema de información que nos diga qué personas de más de 50 años o de 45 años de la población LGTBIQ+, que se identifican con una orientación sexual o una identidad de género diversa, nos cuentan qué saben hacer, qué estudiaron y cómo nosotros nos podemos comprometer a que eso, que es habitual hacerlo en los países desarrollados, que tienen un sistema de bienestar muy importante, eso nos empodera a nosotros como alcaldía en ese servicio distrital de empleo para dar alternativas de trabajo para estas personas. Es fundamental, porque recordemos que la población LGTBIQ+, nosotros somos más en términos del peso relativo que tenemos en todo el país. Tenemos un peso más fuerte en Bogotá, tenemos un peso más fuerte en localidades como Chapinero, las estadísticas lo demuestran, pero además este peso está basado en unas competencias también, ¿sí? Unas competencias que tenemos que potencializar y que tenemos que aprovechar dentro de ese sistema de emparejamiento, llamémoslo así, de intereses de nosotros por participar en el mercado laboral como miembros de la población LGTBIQ más de 45 años, y la capacidad que tenga el distrito de darles ofertas efectivas para que puedan continuar con su mecanismo de generación de ingresos, donde, como tú lo mencionas, muchos de nosotros no tenemos un sistema de protección social que nos acerque al goce de una pensión en los años de pensión en nuestra vida personal y laboral. Rápidamente, ¿no ha visto la posibilidad de, como en otras grandes capitales del mundo, entender que la fuerza laboral se puede mantener si se hace 24 horas el trabajo? Por ejemplo, hay universidades, creo que es en Argentina, donde hay clases a las 3 de la mañana y el cine está abierto a las 5 y el restaurante está, o sea, una continuidad laboral, para que Bogotá salga de ese horario de tantas horas a las 6 todo el mundo, sino que haya gente que a las 6 está yendo a trabajar y está yendo al cinema y está yendo a lavar el carro y está, o sea... En ese punto, Germán, sí, Bogotá 24 horas tiene que suceder, pero tenemos que ser honestos, ¿sí? No podemos, por eso no hemos hecho una propuesta concreta sobre Bogotá 24 horas. Dependemos de que eso es ser populista, es decir, vamos a hacer Bogotá 24 horas, ¿sí? Tenemos que ser populares y primero tenemos que ver cómo va a salir la reforma laboral, tal cual como está planteada hoy, va a ser mucho más costoso. Y por eso tenemos que hacer la evaluación beneficio-costo. Va a ser mucho más costoso poder implementar este proyecto de Bogotá 24 horas por los recargos nocturnos que empiezan más temprano, por los extras dominicales y todos los elementos que pues nosotros estamos generando conciencia en el discurso público de que la reforma laboral tiene que pensar en cómo se formaliza el empleo y cómo se genera más empleo, sobre todo en las principales ciudades del país, en donde es el empleo el verdadero dinamizador de esa plataforma que nos permite salir de la pobreza, ¿sí? Porque hoy Colombia tiene un nuevo modelo de pobreza en donde la pobreza está concentrada más que proporcionalmente en las grandes ciudades, que fuimos las más afectadas como consecuencia de las restricciones económicas de la pandemia. Entonces, si queremos que eso suceda, lo estamos evaluando, pero para poder tener una propuesta concreta necesitamos saber primero qué va a pasar con la reforma laboral en el país. Bueno, Juan Daniel, ya para ir terminando, le quiero preguntar, ¿se puede vencer la corrupción o simplemente es una promesa más de campaña? ¿Cuál es la realidad? Yo creo que sí, pero yo creo que más allá de decir vamos a luchar contra la corrupción, yo lo que creo es que nuestra promesa de valor es tener un mecanismo de rendición de cuentas con la ciudadanía
a través de plataformas, a través de diferentes elementos en donde sea consciente, por ejemplo, que podamos construir todos los habitantes de Bogotá un mapa de los problemas de Bogotá, ¿sí? Así como sapeamos a los controles de velocidad en la carretera, que nosotros podamos sapear pero de una forma pasiva, ¿no? Sin exponernos en nuestra integridad, nuestra seguridad, sapear que hay un problema de escombros en una esquina, o sapear que hay mal parqueados en otra esquina, o decir que estamos percibiendo que se está generando una olla de microtráfico como la que sucede hoy en el Parkway, ¿sí? Que todo el mundo habla de eso, pero no ha habido unas respuestas concretas frente a ese tema. Ese tipo de mapas o de construcciones colaborativas van a ser muy útiles para que uno pueda rendir cuentas también de forma pasiva, porque la gente va a decir, ¿qué está pasando con estos problemas que usted no los resuelve, alcalde y equipo? Y por otro lado, una herramienta muy importante en este momento para acabar con la corrupción es cómo vamos a proponer esquemas de autorregulación y de supervisión muy efectivas a todas estas obras que va a desarrollar Bogotá en los próximos 10, 20 años, que son casi 30 billones de pesos que se van a invertir durante 10 años en obra. Pues necesitamos que los mecanismos de supervisión sean muy efectivos para que no sucedan cosas como las que suceden hoy en día, en que 2 años después de unas obras que nunca culminaron, pues le toca a la administración salir a poner la cara a decir, lo sentimos mucho porque no nos dimos cuenta de que esto estaba pasando. Entonces, una muy buena supervisión y autorregulación junto con una capacidad de rendición de cuentas son la buena praxis o la práctica de cómo vamos a disminuir el espacio para la corrupción en nuestra gestión. Bueno, quedaron muchas preguntas por fuera, quedaron muchas preguntas en el tintero que seguramente ahorita nos van a crucificar allá en los correos del canal. ¿Nos promete otra entrevista? ¿Sí? ¿Nos daría otra entrevista? Claro que sí, por supuesto, y en la medida que nosotros vayamos madurando en este proceso de recolección de firmas, creo que va a haber nuevos matices o nuevas dimensiones en las que podamos seguir profundizando, sobre todo porque para mí sí es muy importante que este espacio, que es un espacio también de orgullo de nosotros como miembros de la comunidad LGTBIQ+, o sea, un espacio productivo, un espacio que cubra efectivamente las preocupaciones que nosotros tenemos como comunidad LGTBIQ+ en la ciudad, por consiguiente, más que dispuesto a aceptar nuevas conversaciones o nuevas entrevistas o nuevos formatos, según lo que ustedes consideren, porque qué mejor que lograr que haya una solidaridad de la comunidad LGTBIQ+ alrededor de la honestidad, pero sobre todo de la efectividad de las propuestas que nosotros estamos haciendo. Bueno, ustedes ya lo vieron, nos pidieron la entrevista con Juan Daniel Oviedo y en el canal de la diversidad se les tuvo. Lo tenemos aquí, le agradecemos Juan Daniel por este espacio. También sabemos que es muy importante que te dirijas a los televidentes, a los suscriptores de nuestra comunidad. Y nada, te deseamos lo mejor en esta campaña. Gracias por estar acá y un saludo para todos nuestros suscriptores. No, muchas gracias, Eduardo, Germán. Y lo que yo quiero simplemente establecer es, ojalá este tipo de planteamientos que ustedes están viendo y escuchando permita generar confianza. Qué mejor que podamos tener unidad entre toda la población LGTBIQ+, sobre que esto es una propuesta en beneficio de todo Bogotá, pero con un enfoque diferencial muy importante para poblaciones que históricamente hemos sido discriminadas de políticas públicas como somos nosotros, la población LGTBIQ+, pero los campesinos, las personas con discapacidad, las mujeres y diferentes elementos. Entonces, este es un momento también muy especial para mí para compartirles que esto es un proyecto honesto, esto es un proyecto basado en un propósito, y el propósito es que Bogotá pueda tener una administración que resuelva problemas para que resolviendo problemas podamos construir y cuidar nuestro largo plazo como ciudad y no que nos convirtamos en el florero de Llorente de campañas presidenciales que suceden después de una administración en Bogotá. Muchísimas gracias a todos ustedes. A todos mil y mil gracias por acompañarnos. Les recordamos nos sigan en las redes sociales y nos vemos en otro capítulo de Queer Channel, el canal de la inclusión en Colombia.